Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar ya la clase de esta presente semana. Estamos en el tema número 6, semana número 6, y nos corresponde desarrollar el capítulo de estequiometría. ¿Qué cosa es eso, no? Vamos a ver simplemente que es una continuación del capítulo de reacciones químicas, solo que vamos a hacer ya operaciones en las ecuaciones químicas balanceadas, ¿no? La clase pasada vimos lo que es una reacción química, cómo se representa mediante una ecuación y cómo se balancea, ¿no? Las ecuaciones, principalmente con el método del tanteo. Vamos a ver ahora, pues, operaciones en las ecuaciones balanceadas, ¿no? Operaciones que tienen que ver, jóvenes, con las cantidades de las sustancias. Este tema de estequiometría ya lo habíamos mencionado, ¿no? Cuando vimos el capítulo de unidades químicas de masa, ¿no? Cuando trabajamos con moles, masa atómica, masa molecular, pero estaba orientada en ese momento para los compuestos químicos, los elementos químicos. Ahora vamos a ver la aplicación de esto en reacciones químicas, ¿no? Por eso el título en sí debería ser estequiometría de las reacciones químicas, ¿no? Porque vamos a aplicarlo a las reacciones químicas. Bien, como hemos hecho pues en todos los capítulos, vamos a empezar dando un resumen teórico, ¿no? De este capítulo, viendo lo más saltante, porque en la hoja que a ustedes se le entrega también hay teoría. Aquí vamos a complementar, ¿no? Los puntos más importantes para que podamos desarrollar los ejercicios sin ningún problema, ¿no? Además vamos a ver algunos ejemplos adicionales, ¿no? Para que veamos pues la aplicación, porque a veces la teoría es muy fría, ¿no? Y uno no lo entiende claramente a menos pues que lo aplique en un ejercicio, ¿no? Bien, sin más, vamos a comenzar entonces haciendo en primer lugar el resumen teórico, ¿no? Bien, el capítulo entonces es estequiometría, ¿no? Ahora, para muchos pues de repente es la primera vez que escuchan este nombre, ¿no? Esta es una palabra pues que deriva del griego, ¿no? Que significa pues cálculo de cantidades simplemente, ¿no? Nosotros lo llamamos estequiometría así a secas, ¿no? ¿Qué cosa es? Vamos a indicar aquí pues la parte teórica, ¿no? Vamos a decir entonces que la estequiometría es aquella parte de la química que se encarga del estudio de las relaciones cuantitativas, ¿no? Cuando hablamos de cuantitativas, jóvenes, hablamos de cantidades, ¿no? Cuanti viene de cantidades. Vamos a establecer relaciones cuantitativas entre las sustancias que participan en una reacción química. Ya sabemos pues que las reacciones químicas, cuando se representa con las ecuaciones, tiene dos componentes, ¿no? Las sustancias iniciales que van a dar inicio a la reacción, que son los reactantes o reactivos, seguido pues de la flecha, ¿no? En la ecuación, y se coloca al final pues a las sustancias que resultan de la reacción, que son los productos, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a establecer relaciones de cantidades entre los reactantes y los productos, ¿no? Relaciones estequiométricas y leyes estequiométricas, ¿no? O sea, aquí vamos a ver ya las definiciones, ¿no? Cómo se aplica estas relaciones. Jóvenes, en la práctica esto es simplemente aritmética, ¿no? O sea, vamos a aplicar la matemática en las reacciones químicas balanceadas para hacer cálculos, ¿no? Relaciones matemáticas, relaciones aritméticas, proporciones, ¿no? Como vamos a ver. Bien, las relaciones estequiométricas, algunas de ellas tienen la categoría de leyes estequiométricas, son aquellas relaciones matemáticas, se dice, jóvenes, entre las moles, vamos a relacionar moles, masas y volúmenes principalmente, ¿no? Claro que en esta clase vamos a ver solamente relaciones moles y masa, ¿no? Volúmenes ya viene a ser una parte más compleja y eso pues por cuestión de tiempo no se va a tratar al menos en esta parte, ¿no? Sin embargo, no significa que ustedes no lo puedan entender o resolver, ¿no? Entre las sustancias que se pueden verificar una vez balanceada la reacción. Estas relaciones estequiométricas se aplican solamente cuando la ecuación está balanceada, ¿no? Y algunas de estas relaciones tienen categoría de ley, ¿no? Se llaman leyes, ¿no? Bien, ¿quiénes son estas relaciones? Vamos a ver básicamente tres nosotros en esta clase, ¿no? Relación molar. La relación molar, jóvenes, en una reacción química balanceada se establece para calcular las moles, ¿no? Por ejemplo, en un problema me dan de cierta sustancia reaccionada 20 moles, ¿no? ¿Cuántas moles de producto se van a obtener, ¿no? Entonces yo voy a aplicar esta relación molar. Y dice, jóvenes, se establecen sobre la base de los coeficientes de las sustancias. Es por eso que debo balancear la ecuación para tener los coeficientes, ¿no?
de los reactantes y los productos una vez balanceada la ecuación. Representan una proporción constante. Significa, jóvenes, que en aritmética esto lo podemos reemplazar como un K, ¿no? 2K, 3K, 4K es una proporción. Esto se aplica así, ¿no? Imaginemos que tenemos esta ecuación, miren, ¿no? Hierro más H2SO4 genera este producto y este producto, ¿no? Esta es la ecuación. Ya hemos visto esto. Vamos a balancear por tanteo. Por tanteo sería, pues, si acá hay 2 hierros, aquí multiplico por 2. Si aquí hay 3 azufres, ¿no? 3 azufres, aquí multiplico por 3, ¿no? Y si tengo aquí 3 por 2, 6 hidrógenos, aquí multiplico por 3. Y por tanteo tendría esta ecuación balanceada, ¿no? 2, 3, 1, 3. Eso ya lo vamos a hacer de frente, jóvenes, porque no estamos en el capítulo de balanceo, ya lo hemos visto eso, ¿ah? Solamente vamos a ver las aplicaciones una vez que la ecuación ya está balanceada. 2, 3, 1, 3. Entonces, si yo quiero saber en qué proporción se van a combinar los reactantes y se van a obtener los productos para sus moles, me voy a guiar simplemente en sus coeficientes, ¿no? Si el coeficiente de hierro es 2, significa, jóvenes, que para él van a participar 2 moles, porque su coeficiente es 2. De él van a participar 3 moles, de él van a participar 1 mol y de él van a participar 3 moles. Estos números 2, 3, 1, 3 vienen de la ecuación balanceada. Significa, jóvenes, que cada ecuación que yo voy a analizar, una vez que está balanceada, los numeritos que tengo de coeficientes me van a indicar su proporción base. Teniendo estos, jóvenes, ya puedo hacer cálculos. Por ejemplo, me dicen, ¿no? En esta ecuación, si quiero obtener 10 moles de este producto, ¿no? 10 moles de él. Entonces, acá debajito pongo 10 y me piden cuánto de hierro se necesita. Pongo aquí una línea y pongo X, ¿no? Aplico una regla de 3, ¿no? Si 2 producen 1, ¿cuánto producirán 10? ¿No? Hago los cálculos por regla de 3, ¿no? 10, jóvenes, es el multiplicar por 10 este valor. Entonces, para que la proporción se mantenga constante, aquí debe ser 20, ¿no? O sea, si esto es 10, esto debe ser 30, esto debe ser 20, esto debe ser 30, ¿no? Si esto fuese 5, es decir, he multiplicado esto por 5, esto sería 15, esto sería 15, esto sería 10 y así. Esta proporción, jóvenes, nadie me lo va a dar. ¿Ah? Yo en los problemas lo voy a sacar de la ecuación balanceada. En los ejercicios sí me van a dar un dato para cualquiera de ellos y me van a pedir, pues, una incógnita, ¿no? Si me dan de él y me piden de él, relaciono aquí estos dos nada más. No, si me dan de él y me piden de él, entonces relaciono estos dos nada más. Y así, ¿no? Entonces, esta es la primera relación para hacer cálculos con moles. Si me dan moles y yo quiero hacer operaciones, debo tener esto. Esta relación molar que sale cuando la ecuación está balanceada. Bien, es la primera relación. ¿Ah? Luego vamos a ver las aplicaciones. Número 2, ley de conservación de la masa. Esta segunda relación es una ley, ¿no? Hay que tener en cuenta, lo primero solamente es relación molar. Esto sí es una ley. Esta ley fue enunciado en 1785 por el químico francés Antoine Lavoisier, ¿no? Por eso se conoce también como la ley de Lavoisier. Por tal motivo se le conoce como la ley de Lavoisier. Esta ley dice lo siguiente, jóvenes, que en toda reacción química, la masa total que entra a reacción se recoge al final de la reacción en la misma cantidad. La masa se conserva, dice esta ley. Significa, jóvenes, que si nosotros iniciamos una reacción química con 500 gramos de reactantes, ¿no? Cuando culmine la reacción vamos a recoger al final 500 gramos de materiales, ¿no? O sea, entra 500, sale 500. No hay pérdida de masa en el proceso. La masa se conserva, ¿no? Y eso también tiene que ver con la ecuación balanceada, jóvenes, porque hemos dicho que ahí se cumple la ley de conservación de la materia, ¿no? Que dice que la materia pues no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Esos 500 gramos de materiales se van a convertir pues en otras sustancias, pero van a salir igualitos 500 gramos, ¿no? Así ingresan, jóvenes, cualquier cantidad siempre se va a recoger al final de la reacción la misma cantidad. Esto, jóvenes, se demuestra porque esto es solamente demostración en las ecuaciones balanceadas. Para fines prácticos, este se demuestra sobre la base de la relación molar, ¿no? La relación que hemos visto atrás. Solo se debe convertir las moles a gramos considerando las masas atómicas y masas moleculares de la sustancia. Esto ya sabemos de la clase de unidades químicas de masa, ¿no? Aquí voy a colocar, miren, la ecuación. Ya hemos visto esto, ¿eh? De la relación anterior. Ahora, la ley de Lavoisier se va a cumplir aquí porque la ecuación está balanceada, porque van a ver que la cantidad total de masa de reactantes, esto es para masa, no para moles,
¿no? De las sustancias iniciales va a ser igual a la masa de los productos porque la masa se conserva, ¿no? Para ver eso, porque las moles no se conservan, miren, acá hay 5 moles y acá hay solamente 4 moles en total, ¿no? Acá hay 2 y 3, 5, aquí hay 4. Las moles no se conservan, pero la masa sí. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es convertir estas moles a gramos para demostrar esta ley. Y esto va a ser así, ¿ah? 2 moles de hierro sería 2 hierros en gramos. Cada hierro vale 56, jóvenes. Esto sería 2 por 56, sería 112 gramos. ¿Qué estamos haciendo, jóvenes? Convertir las moles solamente a gramos utilizando masa atómica y masa molecular que le van a dar en los problemas, ¿ah? 3 moles de H2SO4 sería 3 veces su masa molecular. La masa molecular vale 98 para él. Y eso lo pueden demostrar utilizando la tabla periódica, ¿no? Suman 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos, sale 98. Una mol de él también se convierte en gramos sumando 2 hierros, 3 azufres y 2 oxígenos. Eso nos sale una vez 400 gramos, porque es una mol. 3 moles de hidrógeno en gramos serían 3 por H2. El H2 vale 2 gramos porque cada hidrógeno vale 1. Entonces, para demostrar la ley de conservación de la masa, simplemente estamos convirtiendo estas moles a gramos, como utilizando la masa atómica y la masa molecular, ¿no? Esta molécula vale 400. 3 moléculas de hidrógeno sería 3 veces 2. 3 moléculas de él sería 398. 2 hierros serían 256. Y cuando ustedes sumen aquí, jóvenes, 112 por 3, más 3 por 98, le va a salir en total 406 gramos. Y van a ver que esa misma cantidad le va a salir acá, ¿no? 400 más 6, 406 gramos. La masa se conserva. Esto es lo que indica esta ley. Y esto, jóvenes, solamente es demostrativa, no se aplica en los problemas, ¿no? La ley de conservación de la masa justifica, jóvenes, que los cálculos que vamos a realizar son correctos, nada más. Lo que vamos a ver en sí es la relación molar para las operaciones matemáticas y la tercera relación que vamos a ver acá. Ojo, jóvenes, que yo pongo aquí 256 porque hierro vale 56 y eso le van a indicar como dato en los problemas, ¿ah? Aquí pongo 98 porque la suma de 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos me da 98. Eso también le van a dar de dato. Aquí pongo 400 porque 2 hierros más 3 azufre más 2 oxígenos sale 400. Aquí pongo 3 veces 2 porque cada H2 vale 2. Y en la tercera ley se conoce la ley de proporciones definidas o proporciones constantes. Esta es la que se va a utilizar para prácticamente todos los cálculos que vamos a ver. Esto también es una ley, ¿eh? Fue enunciado por el químico inglés Joseph Proust. Se conoce también como la ley de Proust, ¿no? En 1794. Esta ley dice, jóvenes, que en toda reacción química, las masas de las sustancias que reaccionan y las masas de los productos que se forman se encuentran en una proporción definida y constante. Todas las masas, ¿sabes?, de cada sustancia que participa en una reacción química representa una proporción constante, ¿no? Y justamente esa proporción nos va a servir para hacer los cálculos, ¿no? Esto se aplica de esta manera. La proporcionalidad de las masas se verifica a partir de la relación molar que hemos visto y la ley de conservación de la masa. Y esto va a ser así. Nuevamente he puesto la ecuación. Y estas masas, fíjense, para el hierro, 256, para el ácido sulfúrico, 398, para el 400 y para el hidrógeno, 3 por 2, van a representar la proporción. Así como la proporción molar es 2, 3, 1, 3, porque así son sus coeficientes, la proporción de masa va a ser estos números de abajo en gramos. Y esto va a ser así. La masa de hierro es a 112 porque 2 por 56 es a 112. La masa del H2SO4 es a 3 por 98, eso vale 294. La masa de este compuesto es a 400 porque 1 por 400 me da 400. Y la masa de hidrógeno es a 3 por 2, 6. Esta es la proporción definida para esta ecuación. Cada ecuación balanceada tiene su propia proporción definida. Hay que saber eso, jóvenes, ¿eh? Y esto es muy importante, muchachos, porque en los problemas, si tenemos esto, basta que me den la masa de uno de estos componentes de dato, yo puedo pues hallar la masa del resto, ¿no? Significa que si de él me dan 20 gramos, reemplazo 20 acá. Si quiero esta masa, paso a multiplicar acá. Si quiero esta masa, esto paso a multiplicar. Si quiero esta masa, paso a multiplicar, porque esto ya tengo 20, ¿no? Esta es una proporción definida, ¿no? Como en aritmética, ponen pues A sobre 2, B sobre 3, C sobre 4, y así es una proporción. Basta que le den pues una cantidad y yo puedo pues hallar el resto, ¿no? Y jóvenes, como aquí estaban gramos, 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 esto se ha simplificado. Significa que
esta masa son proporcionales a estos números y las unidades pueden variar a la que ustedes quieran, ¿no? Eso está indicado. Los cálculos de masa se pueden desarrollar en cualquier unidad porque los gramos se han eliminado. Ustedes pueden operar en gramos, pueden operar en kilogramos, en miligramos, en toneladas, en libras, en cualquier unidad. Pues se trata de una proporción. Pero las operaciones que nosotros vamos a ver en sí van a ser pues en gramos. Si está en kilogramos, lo vamos a pasar a gramos y así. La mayor cantidad de cálculos lo vamos a hacer pues en gramos. Esto se llama la ley de proporciones definidas, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a utilizar. Claro que nosotros vamos a ver pues una representación más sencilla, ¿no? Para hacer los cálculos. Noten que todas estas leyes se fundamentan, jóvenes, en el balance de la ecuación. Significa que yo no puedo aplicar ni una de estas relaciones matemáticas si la ecuación no está balanceada. Por eso, en la mayoría de los casos, el primer paso para resolver un problema de estequiometría es balancear la ecuación. Debo balancear y lo voy a hacer prácticamente en todas por tanteo, ¿no? Por tanteo. Bien, factores que se deben considerar en los cálculos. Una vez, jóvenes, que yo ya tengo la ecuación balanceada y voy a aplicar la relación molar o la ley de proporciones definidas como es esta, debo considerar, jóvenes, algunas cosas en las operaciones. Primero, la pureza de los reactivos, ¿no? Cuando me den un dato en un problema, deben darme los jóvenes puros. O sea, porque las operaciones solamente se hacen con las cantidades puras de los materiales, ¿no? Por lo tanto, pues en los problemas, cuando me den una cantidad, yo voy a asumir que es pura. Y si no es así, en los problemas me van a dar el porcentaje de pureza. Me van a decir, por ejemplo, para esta reacción me pueden decir, nos emplea una muestra de 500 gramos de hierro que tiene 80% de pureza. Esos 500 gramos de hierro, masa de hierro, yo no lo puedo reemplazar acá. ¿Por qué? Porque esos 500 gramos no es puro. Debo solamente operar con la parte pura. ¿Y cuánto es la parte pura? Me van a dar en porcentaje. Si es 80%, a esos 500 gramos le saco el 80% y el valor que me salga lo voy a reemplazar acá. Pureza, siempre se hace con la parte pura. ¿Por qué? Porque las impurezas no generan pues los productos esperados, las impurezas generan otras cosas, ¿no? Los cálculos siempre es con la parte pura. Primera observación para hacer los cálculos, ¿no? Segundo, equivalencia de magnitudes, ¿no? Los cálculos comunes, jóvenes y directos, son del tipo mol-mol, mol-masa, masa-masa y volumen-volumen. Los otros vamos a ver los primeros, ¿no? Cálculos mol-mol, mol-masa y masa-masa. Volumen lo vamos a dejar pues para clases posteriores, ¿no? Pero siempre, jóvenes, debo verificar que las cantidades que yo voy a relacionar deben estar en las unidades respectivas, ¿no? Si un problema me da moles para hacer operaciones, debo relacionar, ¿no? Esas moles con moles. Si me dan pues una cantidad en gramos, yo debo relacionarlo matemáticamente con un dato que está pues en gramos también. No puedo, jóvenes, hacer relaciones pues contrarias, ¿no? Siempre deben estar en las mismas unidades. O deben representar las mismas magnitudes en todo caso. Y eso lo vamos a ver en los ejercicios, ¿eh? Bien, reactivo limitante y reactivo en exceso. Este concepto también es fundamental para desarrollar, jóvenes, los ejercicios que vamos a ver. A menudo, jóvenes, cuando ustedes tengan una ecuación química y ya lo tienen balanceada, pueden establecer una relación, hemos dicho, para calcular moles y para calcular masas. Y normalmente los problemas le van a dar pues un dato y le van a pedir algo. O sea, normalmente una cantidad de reactante y le van a pedir cuánto el producto se va a obtener. No me van a dar las cantidades de los otros reactantes porque se supone, jóvenes, que se han empleado en la cantidad justa. Pero no siempre va a ser así, ¿no? Hay casos donde le van a dar dos datos, ¿no? O tres datos y le van a pedir pues una respuesta, ¿no? Y cuando operan pues con dos datos, tres datos, le puede salir hasta tres respuestas, ¿no? Y solamente una de ellas va a ser la correcta. Ustedes deben averiguar pues de esos dos datos o tres datos quién es la sustancia más importante de ellos que va a ser pues la responsable de hacer los cálculos, ¿no? Y esa sustancia importante se llama reactivo limitante, mientras que los otros que se van a descartar van a ser los reactivos en exceso. La definición es esta, ¿no? A menudo, jóvenes, en las reacciones químicas no se emplean las cantidades justas de reactivos o reactantes, por lo que uno de ellos se consumirá completamente, mientras que los otros sobrarán y se recogerán como excedentes al final de la reacción. Por ejemplo, si yo quemo, jóvenes, un papel en el aire, el papel va a reaccionar con el oxígeno, ¿no? Pero el papel, como está en menor cantidad, se va a consumir primero y el oxígeno del aire no se acaba, pues, ¿no? Entonces decimos que el papel es el reactivo limitante y el oxígeno es el que va a sobrar siempre. Si yo quiero calcular la cantidad de producto que se va a obtener,
debo operar con el que se consume completamente, ¿no? Y eso se llama reactivo limitante. El reactante que se consume primero y completamente se denomina reactivo limitante, pues limita la cantidad de producto a obtenerse. Una vez que se agota este reactivo, la reacción termina, ya no continúa, ¿no? Independientemente de las cantidades de los otros reactantes. Con el reactivo limitante se desarrollan todos los cálculos, ¿ah? Tengan presente eso. En los problemas, como le digo, normalmente le van a dar un dato, un reactante, y le van a pedir pues una cantidad producto, ¿no? Y el cálculo va a ser directo, ¿no? Por las proporciones definidas. Pero cuando le den dos reactantes o tres reactantes, usted tiene que hacer la operación solamente con uno de ellos. ¿Con quién? Con el que se va a consumir completamente. El resto va a sobrar. Y lo que sobra, jóvenes, ya no va a formar productos, ¿no? Entonces, el que va a definir la cantidad de producto es el que se va a consumir primero, porque una vez que se agota, ya la reacción termina, ¿no? Los otros pueden seguir ahí, pero no van a formar nada porque la reacción ya terminó. El reactivo limitante es el reactante más importante y con él se van a hacer las operaciones. Algo así, jóvenes, a grandes rasgos, ¿no? Imagínense que, por analogía, ¿no? Comparamos una reacción así. Imagínense que ustedes están preparando, pues, hamburguesas, ¿no? Eh, compran 100 panes, ¿no? Y no le alcanza pues la plata para comprar 100 hamburguesas, porque supone que la hamburguesa lo fríen, le ponen un pan y eso es el producto, ¿no? Entonces, tienen 100 panes y solamente pues le alcanza para comprar 80 hamburguesas, ¿no? Entonces, ustedes no van a vender pues las 100 hamburguesas, ¿no? Solamente van a vender 80 porque el que limita la cantidad, ¿no? De hamburguesas que yo voy a vender son las hamburguesas porque están en menor cantidad. El pan representa, jóvenes, el reactivo en exceso, él va a sobrar. ¿Cuándo termina pues la preparación? Cuando se acaben las hamburguesas, ¿no? Genero pues 80 panes con hamburguesa y eso es lo que vendo. Entonces, el que se consume primero, ¿no? Que la hamburguesa representaría el reactivo limitante porque él limita lo que se va a obtener. Mientras que el que va a sobrar, sobra y punto, ¿no? O sea, él se va a descartar. Solamente voy a utilizar 80 hamburguesas, 80 panes y voy a obtener pues 80 productos para vender. En las reacciones químicas también es así, ¿no? Si tengo dos reactantes y me dan pues dos cantidades, para saber cuánto de producto voy a obtener, yo debo pues averiguar quién se va a consumir primero, ¿no? ¿Quién se va a consumir primero? Y ese que se consume primero se llama reactivo limitante. Claro que no va a ser tan fácil como las hamburguesas, ¿no? Pero se puede averiguar, jóvenes, quién es el reactivo limitante y con él voy a hacer las operaciones. El que va a sobrar se va a descartar. Por regla práctica, ¿no? Vamos a hacer esto para identificar el reactivo limitante de una manera sencilla, jóvenes. Se procede al cálculo de una relación R. Voy a calcular un R para cada reactante, ¿no? Que se indique como dato. O sea, para las hamburguesas y para las panes, ¿no? Aquel que posea menor valor de R, o sea, que esté en menor cantidad estequiométrica, corresponde a reactivo limitante. El resto son reactivos en exceso y se van a descartar porque todas las operaciones se hacen con el reactivo limitante. El R se calcula así, jóvenes, ¿ah? La cantidad que me van a dar de dato de cada reactante, ¿no? Sobre la cantidad que proviene de la conservación de la masa. Entonces, eso ya tiene que ver con la ecuación balanceada. Voy a hacer esta división para cada reactante. Y el valor, perdón, que me salga menor va a ser pues el reactivo limitante. Con él voy a hacer las operaciones y el resto lo voy a descartar. ¿Cómo se aplica esto? Lo vamos a ver, jóvenes, en los ejemplos antes de ver los problemas, ¿ah? Es así. Entonces, eso cuando se tenga dos o más datos, ¿no? Porque si se tiene un solo dato, la operación pues es directa, ¿no? Por una regla de tres o por la proporción definida, puedo hacer el cálculo. Pero si tiene dos datos, tres datos, hay que descartar. Hay que hacer la operación con reactivo limitante y el reactivo limitante se descarta calculando este R, ¿no? El que tiene menor valor de R es el reactivo limitante y con él se van a hacer las operaciones. Bien, por último, antes de ver los ejercicios, vamos a ver algunos ejemplos también. Vamos a colocar, jóvenes, una definición importante que no lo vamos a aplicar en los problemas, pero es muy importante, jóvenes, para que ustedes puedan practicar en su casa otros problemas de estequiometría, ¿no? Lo que es el rendimiento o eficiencia de una reacción química. Esta palabrita rendimiento o eficiencia es algo que se emplea, jóvenes, comúnmente, ¿no? Para cuantificar la capacidad que tiene, pues, una persona, una máquina, ¿no? O un proceso, ¿no? Por ejemplo, si una persona, pues,
hace muy bien sus trabajos en el tiempo más corto, decimos que esa persona es muy eficiente, ¿verdad? ¿No? O tiene un alto rendimiento, ¿no? Igualito, pues, si analizamos una máquina, decimos, no, esta máquina, pues, procesa, ¿no? Los diferentes materiales en corto tiempo, decimos, ah, ya esa máquina tiene un alto rendimiento o es eficiente, ¿no? Igualito en las reacciones químicas también jóvenes decimos, ¿no? Si se lleva a cabo y obtenemos pues la cantidad esperada justa, ¿no? Decimos, allá este proceso es 100% eficiente, ¿no? Es muy bueno. Entonces, este término rendimiento o eficiencia se utiliza, jóvenes, para cuantificar la capacidad que tiene pues una reacción química para generar productos específicos, ¿no? Se define de esta manera, el rendimiento o eficiencia de una reacción química es aquel parámetro de todo proceso que se expresa en porcentaje, porque normalmente se va a indicar en porcentaje, y nos indica hasta qué grado una operación se acerca o se acercó a una medida ideal, ¿no? O límite que representa el 100%. Quiere decir que si en una reacción química yo, debido a las cantidades que utilizo, espero obtener 500 kilogramos de material, ¿no? Si hago la operación y me sale 500, yo digo allá, el rendimiento del proceso es 100%, ¿no? Es 100% eficiente porque esperaba obtener 500 y obtuve 500, ¿no? Pero a menudo, jóvenes, nunca se da eso, ¿no? Porque va a haber una serie de factores que van a alterar los procesos, ¿no? Las condiciones no van a ser adecuadas, va a haber pues error humano, los materiales de repente no eran puros, ¿no? Y quería obtener 500 kilogramos de producto, pero solamente obtuve 400, ¿no? Entonces, decimos que el rendimiento del proceso no es del 100%. ¿Qué porcentaje será, no? Entonces, para calcular el rendimiento, comparo esas dos cantidades, lo que he obtenido en la realidad, 400, y lo que esperaba obtener, ¿no? 500. Eso me indica, pues, el rendimiento del proceso. Para una reacción química resulta, jóvenes, de la comparación entre la cantidad real de un producto, ¿no? Que se indica como dato, o sea, le van a decir, yo esperaba obtener 800 gramos de un material, ¿no? Y lo vamos a comparar con la cantidad que en teoría se puede determinar a partir de los cálculos aplicando la estiquiometría, ¿no? Por cálculo yo debo esperar pues obtener 800 gramos, por ejemplo, ¿no? Pero solamente en la realidad obtuve 400, ¿no? Entonces obtuve la mitad, decimos que el rendimiento es del 50%. ¿Por qué? Porque cuando haga la comparación, 400 gramos, que es lo que obtuve realmente, sobre 800 gramos, que es lo que debería obtener en porcentaje, esto lo multiplico por 100 y me saldría pues 50%, ¿no? Eso es el rendimiento. Es como para ustedes, ¿no? Si ustedes toman pues un simulacro de examen de admisión y esperan, jóvenes, sacar 1000 puntos, ¿no? Eso es lo que se espera, ¿no? Eso es lo ideal, lo perfecto, ¿no? Pero de repente pues no estudiaron bien o no les alcanzó el tiempo y solamente sacan 800 puntos, ¿no? Entonces, 800 de 1000 representa pues el 80%, o sea, su rendimiento o eficiencia fue del 80%. La eficiencia o rendimiento se calcula en porcentaje y siempre se hace por comparación. Arriba voy a colocar la cantidad real que se ha obtenido, que es debido pues a diversos factores, y debajo voy a colocar la cantidad teórica, ¿no? Que es lo que se esperaba obtener multiplicado pues por 100. Esperaba obtener 1000 puntos, pero solamente saqué 800, sería 800 por 1000, sobre 1000 por 100, eso me sale 80%, ¿no? Así se mide el rendimiento. Eso siempre y cuando querramos pues medirlo, ¿no? En los ejercicios que vamos a ver no vamos a utilizar este término, pero hay que saber, jóvenes, que es importante. Siempre, muchachos, cuando ustedes hagan algo, deben calcular su rendimiento, ¿no? Su rendimiento. Si esperaban, por ejemplo, ustedes resolver, no sé, a la semana 100 problemas, ¿no? Pero por factores distintos, ¿no? Ustedes practicando solamente llegan pues a 75 problemas, entonces pueden saber su rendimiento, ¿no? Comparan simplemente la cantidad real de problemas que han resuelto, 75, sobre 100 multiplicado por 100, les sale 75% de rendimiento, ¿no? Se mide así, siempre para expresar las capacidades de las personas, procesos o cualquier cosa que se quiera medir. Bien, habíamos mencionado, jóvenes, que los conceptos que estamos viendo acá son fríos, ¿no? O sea, no se entienden a primera vista, a menos que hagamos pues algunos ejemplos o aplicaciones que lo vamos a ver pues a continuación. Pero antes voy a colocar una nota de cómo vamos a resolver los problemas. Hay diferentes maneras, jóvenes, de resolver los problemas de estiquiometría, ¿no? Lo más común es resolverlo por regla de tres. Pero ustedes, jóvenes que dominan pues las matemáticas, se lo vamos a hacer por proporciones, ¿no? Va a ser más rápido, más ordenado y más seguro. Regla de tres, jóvenes, es para aquellos que no dominan pues matemáticas. Ustedes están pues en otro nivel, ¿no?
Para la resolución rápida y simple de los ejercicios, adoptaremos las siguientes reglas prácticas. Tres reglas, jóvenes, que vamos a considerar para la solución de los problemas. Primero, en el enunciado de los problemas, o sea, hay que leer el enunciado del problema y vamos a identificar el dato y la incógnita, ¿no? Ese es el primer paso, o sea, me van a dar un dato y me van a pedir algo, entonces voy a identificar dato e incógnita, ese es el primer paso. Segundo paso, en la ecuación balanceada, significa que ya debo tener la ecuación balanceada, colocaremos en la parte superior de las sustancias, arribita, dato incógnita, las cantidades indicadas en el enunciado, o sea, cuánto me dan de dato y quién es la incógnita, ¿no? Voy a colocar en la parte superior de la ecuación balanceada. Tercero, en la ecuación balanceada colocaremos en la parte inferior de cada sustancia dato incógnita las cantidades que visualizan de la ecuación, o sea, que vienen jóvenes de la ecuación balanceada, ¿no? Por la ley de conservación de masa, la relación molar o las proporciones definidas. Y el cuarto paso y el final, ¿no? Simplemente ya es la parte matemática, ¿no? Estableceremos la proporción definida, que es un cociente, una división, ¿no? Para las cantidades colocadas y resolveremos matemáticamente dicho cociente para determinar el valor del incógnito. Así va a ser. Estos son los pasos. Primero hay que leer el enunciado para identificar quién es el dato y quién es la incógnita. Segundo, tenemos la ecuación balanceada y arribita de cada sustancia dato incógnita ponemos pues el valor del dato y debajo pues y la incógnita, ¿no? Y debajo colocamos las cantidades que derivan de la ecuación balanceada según la ley de conservación de masa, la ley de proporciones definidas o la ley, la relación molar, ¿no? Y establecemos la división entre esas cantidades y hacemos los cálculos, ¿no? Esto va a ser así, fíjense, así se va a resolver. Aquí veamos algunos ejemplos antes de desarrollar los ejercicios, ¿no? Bien, dice, el siguiente proceso inicia con 10 mol de reactivo. Aquí está el proceso, miren la reacción. Este es el reactivo, ¿ah? Este es el reactivo, hay uno solo, 10 mol de reactivo. La pregunta es, ¿qué masa de aluminio metálico se obtendrá como máximo al finalizar la reacción? O sea, este es el dato, 10 moles de reactivo y me piden la masa de aluminio. Esta es la incógnita, dato incógnita. Entonces, voy a balancear la ecuación. Es el primer paso, identificar quién es el dato. El dato es el reactivo y la incógnita es el aluminio, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso es, en la ecuación balanceada, debo balancear esta ecuación. En la parte superior voy a colocar el dato, ¿no? Acá, 10 moles, y voy a colocar también lo que me piden de reactivo, de la incógnita, que es el. Pero en la ecuación balanceada, entonces, esto va a ser así. Bien, este es un cálculo mol-masa. ¿Por qué? Porque me dan moles de reactivo y me piden la masa del aluminio, ¿no? Para las moles ya sabemos, jóvenes, que se emplean los coeficientes, ¿sabes? Relación molar. Y para la masa se emplean masa atómica y masa molecular. Acá están los datos. Fíjense, masa atómica, esto le va a venir de dato. Bien, esto va a ser así. Acá está la ecuación balanceada. La ecuación se balancea con estos números. 2 aluminios acá, he multiplicado pues por 2 acá, ¿no? 2 aluminios. 3 oxígenos. Y aquí hay 2, no se puede balancear, cantidad impar, cantidad par, no se puede, ya hemos dicho, hay que duplicar esto, ¿no? Duplicamos 2 aluminios acá, o 2 de estos reactivos, y balancearía así. 4 aluminios, 4 acá, 6 oxígenos, aquí sería 3, ¿no? Está mal este coeficiente, hay que corregirlo, jóvenes, a veces se pasa esta partecita, aquí sería 3. Bien, entonces, esto va a ser así, fíjense, ya tengo la ecuación balanceada, y dice pues el procedimiento así, ¿no? Aquí tengo la ecuación balanceada y en la parte superior voy a colocar, jóvenes, las cantidades que vienen en el enunciado. Como él es el dato, arriba voy a poner 10 mol, ¿no? Porque el dato es 10 mol. Me piden el aluminio, arriba voy a poner M porque me piden su masa. Esta es la incógnita. Ahora, para aplicar la proporción, abajo debo tener también cantidades, ¿no? Porque debo hacer un cociente entre esas cantidades, proporción definida. Como aquí el dato está en mol, acá la cantidad, jóvenes, voy a colocarlo también en mol. Y eso ya viene de la ecuación balanceada. Esto, jóvenes, está en el enunciado del problema. En la ecuación balanceada, para establecer las moles, utilizo coeficientes. Coeficiente de él es 2 mol, entonces coloco 2. Acá, 2 mol. Pero para el aluminio me piden masa, entonces debo pues utilizar las masas atómicas. Hay 4 aluminios, cada aluminio vale 27, acá está. Sería pues 4 por 27 gramos. Y así es.
Entonces, esto es lo que vamos a hacer, jóvenes, ¿no? Ahora, lo único que hay que hacer es relacionar él sobre él es igual a él sobre él y calculo m. Eso sería todo, jóvenes, ¿ah? O como harían pues otros estudiantes por regla de tres, ¿no? Ponen una rayita acá, ponen una rayita y calculan m, ¿no? Sería pues él por él sobre él, ¿no? Por regla de tres, ¿no? Por regla de tres. Pero nosotros vamos a hacerlo por proporción. Sería pues él sobre él es igual a él sobre él, ¿no? En cociente. Pero por regla práctica, jóvenes, voy a primero hacer esta relación. ¿Ah? Voy a relacionar él sobre él y lo voy a igualar a él sobre él. Siempre voy a colocar la incógnita en la primera parte, ¿no? Aquí sería m sobre 4 por 27 y al otro lado coloco 10 sobre 2. ¿Por qué? Porque en realidad también puede ser al revés. ¿Ah? O sea, este m, 4 por 27 puede estar acá y este 10 igual sobre 2. El resultado es el mismo, ¿ah? Solo que como quiero la incógnita debe estar pues normalmente a la izquierda, ¿no? Y entonces hago las operaciones, ya está. Entonces multiplico 4 por 27 por 10 sobre 2 y me sale 540 gramos. Ahora, ¿por qué sale gramos? Porque mol con mol se va a cancelar, ¿no? Entonces 4 por 27 por 10 y ya salen gramos entre 2, 540 gramos. Y eso es todo, jóvenes, ¿ah? Esa es la respuesta. Así vamos a operar en los ejercicios, ¿ah? Es así, o sea, veamos los pasos. En el enunciado identifico quién es el dato es 10 mol reactivo él, y la incógnita, me piden la masa de aluminio, ¿no? ¿Qué masa de aluminio sostendrá? Él es la incógnita. Luego en la ecuación balanceada coloco arriba el dato, 10 mol de él, y la incógnita, ¿no? Y debajo coloco cantidad de jóvenes. Esto no me dan, ¿ah? Esto viene de la ecuación balanceada, esto ya viene por proporciones definidas, relación molar, conservación de la masa que hemos dado. ¿Por qué coloco 2 mol acá? Porque el dato estaba en mol, jóvenes. No puedo colocar gramos acá, no. Mol, mol. Hemos dicho que debe haber equivalencia en unidades, ¿no? ¿Y por qué coloco 2? Porque el coeficiente es 2. Ahora, para él, me piden masa, entonces aquí debo colocar en gramos. Entonces, utilizo masa, acá está masa atómica. Acá hay 4 aluminios, sería 4 por 27 gramos, porque las operaciones están en gramos, ¿no? Y simplemente divido esta cantidad, lo he puesto acá, divido esta cantidad, lo he puesto acá, y despejo, ¿no? Cancelo mol, mol, esto pasa a multiplicar, 4 por 27 por 10 entre 2 me sale 540 gramos, ¿no? Es así. Ahora, si lo hubiese puesto al revés, me saldría pues 540 gramos es igual a M, ¿no? 540 gramos es igual, es lo mismo, ¿no? Solamente para que el cálculo se vea pues más bonito, vamos a colocar siempre la incógnita en este primer lado, ¿no? Esta división que está acá, lo ponemos acá, esta división acá, porque como son iguales no interesa pues el orden, ¿no? 540 gramos. Es así. Y así va a ser todo, jóvenes, los ejercicios. ¿Ah? Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Dice, para el siguiente proceso, acá está la ecuación. Recuerden que en la estequiometría siempre debe haber una reacción química a la cual yo debo balancear. Dice, se emplea un kilogramo de un mineral que contiene 93% de pureza respecto al fósforo, que es P. O sea, tengo un kilogramo de fósforo que no es puro. O sea, el dato es el fósforo. Este es el dato. La pregunta es, ¿qué masa de producto se obtendrá como máximo? Este es el producto. ¿Ah? Entonces, ¿qué masa me piden? Él es la incógnita. Ya identifiqué el dato y la incógnita, ¿no? Entonces voy a relacionar él con él. ¿Qué masa de producto se obtendrá como máximo si se emplea la cantidad justo de hidrógeno? El hidrógeno también se va a utilizar, pero no me dan de datos, solamente el fósforo y me piden él, ¿no? Entonces estos dos voy a relacionar. Pero la relación se establece, jóvenes, en la ecuación balanceada. ¿Cómo se balancea esto? Miren, hay 4 fósforos, aquí solamente hay uno, multiplico por 4, ¿no? 4 por 3 son 12 hidrógenos, aquí multiplico por 6 y la ecuación estaría balanceada. El problema, jóvenes, es que el kilogramo que me dan de dato no es puro, ¿no? Tiene 93% de pureza. Entonces, ya hemos dicho que los cálculos se dan con la parte pura. Entonces, yo primero debo saber el dato que me dan, cuánto es su cantidad pura, ¿no? Debo sacar la parte pura. Entonces, esto va a ser así. Aquí también vamos a hacer cálculo masa a masa. ¿Por qué? Porque el dato está en gramos y la respuesta también me piden en gramos. Primero se debe determinar la masa pura del fósforo. El fósforo es el dato, 1 kilogramo. 1000 gramos, ¿ah? 1 kilogramo es 1000 gramos. Pero todo ese 1000 gramos no es de fósforo puro, solamente el 93%. Entonces, el primer paso es hallar la masa pura del fósforo, fósforo P. A los 1000 gramos, que es el kilogramo, lo he puesto aquí en gramos porque las operaciones vamos a hacer en gramos, le voy a sacar el 93%. Ya saben que por aritmética es multiplicarlo por 93 sobre 100, ¿no? Y esto sería 930 gramos. Ahora sí, ya tengo pues el dato puro
y me piden él. Entonces, el siguiente paso es en la ecuación balanceada. Ya hemos dicho, jóvenes, que se balancea así. 4 fósforos, 4 acá. 12 hidrógenos aquí por 6. Entonces, él es el dato, él es la incógnita. Arriba voy a colocar esas cantidades. Para el fósforo, el dato es 930 gramos, que es su parte pura. Solamente coloco la parte pura. Y para el fósforo me piden hallar su masa, pongo M, la incógnita, ¿no? Y ahora acá abajo, jóvenes, debo colocar ambos en gramos, porque el dato está en gramos y me piden la masa en gramos. Y eso ya viene de la ecuación. Aquí hay 4 fósforos, 4 fósforos. Cada fósforo, mire, vale 31. Hay 4P, ¿no? 31 por 4, entonces aquí voy a colocar 124 gramos. ¿Por qué? Por 4 fósforos, A este lado colocaría 4 veces el pH3. ¿Cuánto vale el pH3, no? El P vale 31, cada hidrógeno vale 3, sería 34. 4 veces 34 gramos, ¿no? Es así. Estos numeritos, nuevamente, muchachos, no me dan como datos. Yo los saco de la ecuación balanceada, ¿no? Por eso hemos dado la relación molar, la conservación de masa y las proporciones definidas, Es así. Y me dan, pues, las masas atómicas acá. Esto vale 34 porque resulta la suma de 31, que es un fósforo, más 3 hidrógenos, sería 3, 34, hay 4, coloco esto acá. Y listo, establezco la proporción. Él sobre él es igual a él sobre él, ¿no? Entonces quedaría así. M entre 4 por 34, acá está, este es igual a 930 y 324. Y ya esto es matemáticas, ya, hay que resolverlo, sería 930 que multiplica a 4 por 34 y 324, hace las operaciones y eso le va a salir 1020 gramos, ¿no? 1020 gramos. Noten que él se cancela con él, pero sigue saliendo en gramos por esto, Y sale 1020 gramos. Entonces, este ejercicio es similar al anterior. La única diferencia es que el dato que me daban no era puro, he hallado la parte pura, ¿no? En el ejemplo anterior, el dato, pues, no me dan porcentaje de pureza, entonces yo supongo que lo que me están dando es puro, entonces de frente lo pongo. Aquí no, aquí sí me decían, pues, que es impuro, que tiene cierto porcentaje de pureza, y he hecho, pues, el cálculo primario, ¿no? De calcular la parte pura. Ejemplo 2. Ejemplo 3. Este ejemplo 3 vamos a hacerlo ya con el concepto de reactivo limitante, reactivo, pues, en exceso. Bien, tenemos esta ecuación, fíjense, para este proceso, dice. Se emplean 88 gramos de propano, que es esto de acá, o sea, él es dato, 88 gramos de propano, y 350 gramos de oxígeno. Este es el oxígeno, también es dato, dos datos, fíjense, y me piden qué masa de vapor de agua, esto de acá es la incógnita, ¿no? Se liberará al culminar la reacción. O sea, me dan dos datos y me piden, pues, hallar la masa de agua. Si me dan dos datos, jóvenes, voy a obtener, obviamente, pues, dos respuestas. Pero solamente una de ellas es la correcta, hemos dicho, porque cuando se da dos o más datos, uno de ellos se va a consumir completamente y el otro va a sobrar. Y los cálculos se deben hacer con la sustancia, pues, que se consume completamente con el reactivo limitante. Dato adicional, masas atómicas, carbono 2, hidrógeno 16, oxígeno 16, hidrógeno 1, ¿no? Bien. Este es cálculo masa a masa, fíjense, porque los datos están en gramos y la respuesta también me piden en gramos, ¿no? Masa. Como se tienen dos datos de reactivos, él y él, se debe identificar el reactivo limitante a partir del cálculo de la relación R. Hay que calcular R, jóvenes, ¿Y cómo se calcula R? ¿No? Hemos dicho, pues, acá está, voy a pasarlo para que lo vean de nuevo. R se calcula así, ¿no? Para cada reactante hay que colocar, pues, arriba la cantidad que viene como dato y debajo la cantidad que proviene de la conservación de masa, o sea, de la ecuación balanceada, ¿no? El menor valor de R que me salga, él es el reactivo limitante y con él serán las operaciones. El otro se va a descartar, se va a descartar. Bien, entonces, para este problema sería, o para este ejercicio, este ejemplo sería así, ¿no? Bien, balanceo la ecuación. La ecuación balanceada está aquí, Sí, porque siempre todo análisis jóvenes se hace en la ecuación balanceada. Esto se logró así. Hay 3 carbonos, aquí multipliqué por 3, ¿no? 3 carbonos. 8 hidrógenos, aquí multipliqué, no, aquí debe ser por 4, ¿no? Por 4, aquí también se pasó este numerito. Entonces hay que hacer algunas correcciones aquí, jóvenes. Ya, luego lo vamos a hacer. Hay cositas que siempre se pasan, jóvenes.
Ya, en la ecuación balanceada, por eso hay que verificarlo, ¿no? 3 carbonos, 8 hidrógenos, aquí sería 4 por 2. Oxígeno sería, pues, acá hay 10 oxígenos, aquí sería 6, más estos 4 serían 10, estaría balanceado. Bien, miren, o sea, ecuación balanceada. Colocamos, como hemos hecho en los demás ejemplos, primero los datos. De él tenemos, dice, 88 gramos. Acá está. De él tenemos, del oxígeno tenemos 350 gramos. Y me pide, jóvenes, la masa de agua. Y debajo colocamos las cantidades que vienen de la ecuación balanceada. Acá está. Para él sería así. ¿Cuánto coloco de él? Hay una molécula de él. ¿Cuánto vale esta molécula? 3 carbonos más 8 hidrógenos. 3 carbonos serían pues 3 por 12 sería 36 más 8 hidrógenos sería 44. 5 oxígenos sería 5 veces 32 porque cada O2 vale 16. Sería 5 por 16 por 2 sería 32, ¿no? 5 por 32. Y para el agua, aquí hay 4 aguas, sería pues 4 por 18 porque cada agua vale 18, ¿no? Entonces, miren, tenemos esto. Y si hubiese un solo dato, hacemos el cociente de él con él y nos daría una respuesta, ¿no? Si tuviésemos este dato, hacemos esta división, sobre esta división, lo igualamos y tendríamos otras respuestas. Aquí puede calcularse dos respuestas, jóvenes, pero solo uno sería, pues, la correcta, ¿no? Vamos a hacer la operación con uno de ellos nada más. Vamos a descartar el otro. Vamos a hacer la operación con el reactivo limitante. Hay que saber quién de los dos es el reactivo limitante para hacer las operaciones. Y para eso hay que calcular la relación R para cada uno, para él y para él. ¿Cómo se calcula la relación R? Le hemos dicho, ¿no? Hay que dividir la cantidad de dato sobre la cantidad de reacción. Esto viene de la conservación de la masa. Cantidad de dato sobre la cantidad, pues, de reacción. El menor valor que me salga es el reactivo limitante, ¿no? Esto sería así. Para el propano, R se calcularía esa cantidad de dato, 88 entre 44, cantidad de reacción, me sale 2. Para el oxígeno sería 350 cantidad de datos sobre cantidad de reacción. Y esto me sale 2,18. Pueden hacer las operaciones para verificarlo y sale pues así. Entonces, el menor valor de R lo tiene pues el propano, ¿no? Entonces, él es el reactivo limitante, con él se van a hacer los cálculos. O sea, voy a utilizar esto y esto va a ser descartado, ¿ah? ¿Por qué? Porque la teoría dice que si voy a calcular una cantidad, debo hacerlo siempre con reactivo limitante, porque él se va a consumir completamente, el oxígeno va a sobrar. Entonces, descarto esto, hago las operaciones con esto, ¿no? Y eso lo vamos a hacer en el otro lado. Entonces, el propano posee menor valor de R, ¿eh? Esto salía 2, el otro salía 2,18, ¿no? Él es el reactivo limitante, con su masa se harán los cálculos. Entonces, descarto esto, porque ya él va a sobrar, él se va a consumir completamente. Y ahora sí, hago las operaciones, ¿no? Solo que aquí, jóvenes, habíamos hecho la modificación, ¿no? Vamos a corregirlo, aquí es 4, ¿no? Para el balance en esta parte. Voy a hacer las modificaciones. Aquí es 4. Entonces aquí sería pues 4, porque si no, la respuesta no sería correcta. Aquí también sería 4. Bien, entonces tendríamos así. Ya sabemos que el propano posee el menor valor de R, por eso ha quedado aquí sus datos. Él es reactivo limitante y con su masa serán los cálculos. Ahora sí, ¿no? Hacemos este cociente, porque aquí está la incógnita, y lo dividimos, lo igualamos a este cociente, ¿no? También se puede hacer esta división, igualar esta división, pero como queremos que M siempre aparezca a la izquierda, vamos a hacer esto, ¿no? M es a 4 por 18 y aquí sería 88 por 44. Faltó hacer la corrección ahí. ¿Cuánto sale esta división? Porque lo que queremos es M. M sería, pues, ustedes multiplican, sería 88 por 4 por 18 entre 44, ¿no? Y eso me sale 144, porque como aquí hemos cambiado de 2, le hemos pasado a 4, porque el coeficiente, pues, es 4, esto saldría, pues, el doble, ¿no? Sería entonces aquí 144. Y eso, pues, sería la respuesta. Entonces, haciendo las divisiones, 144, ¿no? En este caso es 72,144 gramos. Y así quedaría. Entonces, noten los cálculos, jóvenes. Siempre pues hay un orden, ¿no? Los pasos que hemos mencionado es para hacerlo pues más rápido, ¿no? O sea, primero hay que identificar el dato y la incógnita.
Luego, balancear la ecuación. En la ecuación balanceada, arribita hay que colocar, jóvenes, la cantidad de datos y la incógnita, y debajo la cantidad que viene de la ecuación. Esa cantidad está en la ecuación balanceada. Vamos a utilizar coeficientes. Si son moles, vamos a utilizar masa atómica, masa molecular, si son gramos, y relacionamos, hacemos el cociente de esas cantidades y resolvemos. Eso es todo, ¿no? Solamente hay que fijarnos que los datos sean puros, ¿no? Si no es puro, hay que sacar la parte pura y hacer los cálculos con ello. Y si viene más de un dato, hay que descartar el reactivo, hay que identificar el reactivo limitante mediante el cálculo de la relación R, ¿no? El menor valor de R es el reactivo limitante, con él se hacen las operaciones y los otros datos se descartan, ¿no? Los otros datos se descartan. Bien, entonces ya teniendo eso, vamos a desarrollar, jóvenes, los ejercicios, ¿no? En este capítulo, jóvenes, la teoría es pequeñita, ¿no? Casi no hay teoría, todas las operaciones se hacen en cálculos matemáticos, ¿no? Pero de todas maneras han puesto un problema de teoría, que es el problema número 1, en este caso, ¿no? Bien, nuevamente he colocado pues el enunciado aquí en la solución para que sea más dinámico. Aquí tenemos 4 afirmaciones, nos piden cuántas son correctas, y la respuesta aquí va a ser todas, ¿no? Porque están escritos, jóvenes, en el resumen que hemos dado, ¿ah? ¿Por qué todas son correctas? Lo podemos verificar aquí. Esta es ya definición de estiquiometría, ¿no? Dice, la estiquiometría es la parte de la química que trata los cálculos basados en las relaciones de masa, moles, volúmenes de gases implicados en una reacción química. Sí, eso es por definición, relaciones cuantitativas, ¿no? Segunda, una reacción química, reactivo limitante, ¿se tiene que consumir completamente? Sí, el reactivo limitante siempre es el que se consume primero, ¿no? Por eso con él hacemos las operaciones, ¿no? La máxima cantidad de producto que se puede formar de acuerdo con la ecuación partiendo de determinadas cantidades de reactivos es rendimiento teórico, sí. Hemos dicho, jóvenes, que eh, como aquí todos los cálculos son teóricos, porque no tenemos pues un laboratorio, entonces vamos a suponer, ¿no?, que las reacciones que vamos a analizar son perfectas. Entonces, si tenemos una cantidad de datos, vamos a tener el máximo de producto. No vamos a considerar pues las condiciones y nada de eso, ¿no? Siempre se va a obtener pues el máximo, ¿no? Se dice que el rendimiento aquí es 100% y es un rendimiento teórico. En toda reacción es válida la ley de Lavoisier. La ley de Lavoisier es la ley de conservación de la masa. Sí, es una ley. La ley no tiene excepciones, jóvenes, ¿ah? Por si acaso. Por eso todas las afirmaciones son correctas. Pero acá va a estar el fundamento, ¿ah? Primero correcto, porque en la estiquiometría se aplica en el desarrollo de los cálculos de las moles, masa, volumen de las sustancias que participan en una reacción química. Esa es la definición de estiquiometría. Segundo, también es correcto porque el reactivo limitante siempre se encuentra en menor proporción estiquiométrica, ¿no? Por lo que es el primero que se agota, se consume completamente y ello provoca que la reacción culmine, ¿no? Una vez que el reactivo limitante se ha consumido, ya la reacción se detiene, ¿no? También es correcto. La tercera también es correcto. Todos los cálculos estiquiométricos que hacemos, jóvenes, en la hoja del papel representan medidas teóricas, ¿no? Pues no estamos considerando las condiciones a las cuales se desarrolla una reacción, no estamos considerando los errores humanos que se puedan dar. Lo que se obtiene como producto siempre es máximo, ¿no? Y corresponde al rendimiento teórico. Porque si quisiéramos operar en otras condiciones, jóvenes, en un laboratorio, ahí sí, el rendimiento nunca se llega al 100%, ¿no? Porque siempre va a haber deficiencias. El motor o la maquinaria que se emplea de repente pues no es la adecuada, ¿no? O los materiales que hemos traído para llevar a cabo la reacción no eran puros completamente y no lo sabíamos, ¿no? O por errores pues humanos nunca se va a llegar al 100%. Pero como acá todo hacemos teórico, se supone pues que lo que se va a obtener siempre es máximo, ¿no? 100% de rendimiento. 4 también es correcto. La ley de Lavoisier corresponde a la conservación de la masa que hemos dado. Se cumplen todas las reacciones químicas que se encuentran balanceadas de forma correcta, ¿no? Para que se cumplan las leyes o cualquier relación estequiométrica que hemos dado, la ecuación debe estar balanceada. Si no, jóvenes, todos los cálculos que haríamos serían incorrectos, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería, pues, todas las afirmaciones son correctas. La clave sería la D. Bien, esto es el único problema, jóvenes, teórico, ¿no? El resto van a ser cálculos y vamos a ver que son sencillos.
Es si seguimos los pasos pues, que se ha indicado en las soluciones, ¿no? Bien, problema 2. Dice, calcule cuántos gramos de hidrógeno. Fíjense, el primer paso hay que leer. Calcule cuántos gramos de hidrógeno. Hidrógeno está acá, esta es la incógnita. Se desprenderán si reacciona 13 gramos de zinc. Zinc está acá, este es el dato. Dato incógnita, ¿no? Con un exceso de ácido clorhídrico. Este es el ácido clorhídrico, ¿no? Pero tenemos un solo dato que es el zinc, 13 gramos, y me piden el hidrógeno incógnita. Entonces, cuando balancee la ecuación, aquí voy a colocar el dato, aquí la incógnita, ¿no? Aquí están masas atómicas de referencia. Bien, entonces la solución va a ser así rápida, miren. Este es un cálculo masa-masa. ¿Por qué? Porque me dan 13 gramos de zinc y me piden cuántos gramos de hidrógeno, ¿no? Bien, la ecuación balanceada es así, ¿eh? Un zinc, un zinc. Ponemos aquí 2 porque hay 2 cloros, aquí hay 2 cloros, ¿no? 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. La ecuación queda balanceada así. Aquí también lo pueden verificar, ¿eh? Zinc, zinc 1, cloro, acá hay 2, aquí multiplico por 2, ¿no? Hidrógeno 2, aquí también hay 2, está balanceado. Ahora colocamos, miren, el dato en la incógnita. El dato es el zinc. Acá, ¿cuántos gramos tengo de zinc? 13 gramos. Y la incógnita es el hidrógeno. Aquí pongo su masa porque eso es lo que quiero calcular. Ahora, debajo voy a colocar en ambos gramos porque la operación es masa-masa. Un zinc, ¿cuánto es un zinc? Aquí vale 65, le dan de dato. ¿Ah? Sería 65 gramos. Y para el hidrógeno pondría pues 2 hidrógenos, ¿no? Acá hay 2 hidrógenos. Cada hidrógeno vale 1, acá no lo han puesto porque es muy conocido, ¿no? Sería pues 2 gramos de hidrógeno. Y listo, hago esta división y lo igual a esta división, porque eso es todo. ¿Ah? Sería así. Masa incógnita sobre 2 es 13 sobre 65. Nada más y despejo, ¿no? Él pasa a multiplicar por 13 entre 65 y la respuesta sería 0,4. Nada más. O sea, la clave sería la D. Eso es todo, jóvenes, ¿ah? Según los pasos. En el enunciado identificamos quién es el dato, quién es la incógnita. En la ecuación balanceada colocamos pues arriba los datos, incógnita, y debajo las cantidades equivalentes, ¿sabes? Porque si aquí es gramos, ponemos gramos, aquí gramos, de la ecuación balanceada. Un zinc, 65 gramos. 2 hidrógenos o un H2 sería pues 2 gramos, ¿no? Una vez H2 vale 2 gramos, ¿ah? O que es lo mismo a 2 hidrógenos, ¿no? Relacionamos él con él acá, y operamos. La, la operación es 0,4 gramos. Listo, nada más. Eso es todo, jóvenes, y así le va a venir pues en los exámenes, ¿no? Bien, problema 2. Dice, ¿cuántos gramos de oxígeno? Veo la ecuación y el oxígeno es esto. Se obtendrá por la descomposición de 4 mol de clorato de potasio de él, ¿no? Él es el dato. El dato es 4 mol de él, me piden la masa de oxígeno, ¿no? Entonces arriba voy a colocar dato incógnita y abajo las cantidades de la ecuación balanceada. Pero ¿cómo se balancea la ecuación? Fíjense acá. Acá hay un potasio balanceado, un cloro balanceado. Los oxígenos es el problema, ¿no? Acá hay 3, acá hay 2. Par, impar, mejor multiplico aquí por 2. Entonces multiplicar por 2, esto también afecta a 2 acá. Serían 6 oxígenos, aquí sería por 3, ¿no? Entonces decimos esto. Este es cálculo, jóvenes, masa-mol, ¿ah? O mol-masa. Porque el dato, fíjense, está en moles. 4 moles de clorato de potasio y me piden los gramos de oxígeno. Recuerden que para las moles se emplean los coeficientes y para las masas se emplean las masas atómicas en la ecuación balanceada. Bien, esta es la ecuación balanceada que hemos dicho. Multiplicamos por 2 acá, sería pues 2 potasios, 2 cloros, 2 cloros, 6 oxígenos, aquí 6. Listo, en la ecuación balanceada colocamos el dato. El dato de él es 4 mol, ¿no? Acá está 4 mol y me piden la masa de oxígeno, esta es la incógnita. Ahora, aquí hay que colocar también los datos que vienen de la ecuación balanceada. Como aquí es en mol, jóvenes, aquí el dato debe estar también en mol, ¿no? Y para mol utilizamos coeficiente. Su coeficiente es 2, aquí colocamos 2 mol. Como aquí me piden masa, aquí sí debo utilizar pues gramos. 3 veces el O2. Cada O2, oxígeno es 16, sería 32, ¿no? O sea, sería 3 veces por 32 gramos, ¿no? 3 veces 32 gramos porque cada O2 sería 32, cada oxígeno vale 16, y así. Y eso es todo, ¿no? Hago esta división, en 3 igualo a esta división y tengo la respuesta, sería así. Masa entre 3 por 32 es igual a 4 sobre 2 en moles. Mol se cancela y la respuesta sale en gramos, ¿no? Entonces este M sería acá 4 por 3 por 32 entre 2. La respuesta es 192 gramos. Acá.
Esta es la respuesta. La clave es la D. La clave es la D. Nada más, jóvenes, ¿ah? Solamente debo fijarme que la ecuación esté balanceada y esto de acá no me dan de dato, viene de la ecuación balanceada. Si opero con mol, utilizo coeficientes. Si opero con masa, utilizo masa atómica y masa molecular. 3 veces el O2. La masa molecular del O2 sería 32 porque cada oxígeno vale 16, ¿no? Divido esto acá, ¿no? Divido esto acá, lo igualo y despejo, ¿no? 192. Listo. Eso vendría a ser pues la respuesta. Para la 4, dice, a ver, en la combustión completa del metano se forma CO2 y H2O, ¿no? Me pide hallar la cantidad de agua formada cuando reacciona 48 gramos de metano. Este es el metano, este es el que va a reaccionar. Y me piden la masa de agua, ¿no? Me piden la masa de agua, este es el dato. Son los jóvenes que aquí no me dan la ecuación, no me dan la ecuación. Y yo debo deducirlo porque hemos visto en la clase pasada teoría sobre la combustión completa, ¿no? Una combustión completa se desarrolla cuando un combustible, que es esto de acá, el metano, reacciona con el oxígeno y se forma CO2 y agua y una llama de color azul, si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces yo debo deducir la ecuación. El dato, gramos de metano, la incógnita es el agua. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Cálculo masa a masa porque el dato está en gramos, la respuesta también va a estar en gramos. En la combustión completa del metano. Bien, voy a escribir la ecuación y la voy a balancear. Es así, ¿ah? Siempre tiene esta forma la combustión, muchachos. Lo hemos visto en la clase pasada. Esto es dato y yo siempre debo sumarle oxígeno. Y los productos siempre son CO2 y agua para que sea combustión completa. Aquí está la ecuación y ya lo he balanceado. Me disculpan, jóvenes, la tos, estoy un poco mal de la garganta. La ecuación ya está balanceada. ¿Por qué? Porque se balancea así. Un carbono, aquí hay un carbono. 4 hidrógenos, aquí sería 2 para tener 4 hidrógenos. Oxígenos, acá hay 4, acá hay 2, aquí también hay 2. 4, ¿no? 4 productos, 4, y queda así. Ahora sí, como ya tenemos la ecuación balanceada que no me daban, yo lo he deducido por teoría de reacciones químicas, voy a colocar pues el dato y la incógnita. El dato es el A, entonces para él voy a colocar 48 gramos, y la incógnita es el agua, eso es lo que me piden. Aquí pongo M, me piden su masa. Y debajo voy a colocar cantidades también en gramos, porque es cálculo masa a masa. Para él voy a colocar un CH4. ¿Cuánto vale un CH4? Carbono es 12. Acá está. Y los 4 hidrógenos serían 4. 12 más 4 sería 16 gramos. Para el agua sería así. 2 aguas. Cada agua vale 18. Eso ya lo sabemos. 16 más 2. 18 gramos. Y listo. Eso es todo. Hacemos el cociente. Esto divide a él. Igual esto divide a él, ¿no? Sería masa entre 2 por 18, 48 entre 16. Y hacemos las operaciones a 48 por 2 por 18 entre 16 y esa masa sale 108 gramos. Nada más, ¿no? Y eso sería la respuesta, la D. Bien, la dificultad en este problema era que no teníamos pues la ecuación, ¿no? Entonces lo hemos deducido por definición de combustión completa. En los ejercicios jóvenes, en el examen de admisión, le van a dar la ecuación, ¿no? Solo que aquí a veces ponen así para que ustedes apliquen lo que han aprendido en las clases anteriores, ¿no? Es así. Escribimos la ecuación, balanceamos igualito, establecemos dato incógnita y hacemos la división. Y nada más, ¿no? 108, eso es todo. Directo, jóvenes, ¿ah? Ahora, reiterarles, muchachos, que esto también se puede resolver por regla de 3. Por regla de 3 ponen una rayita acá, ¿no? Otra rayita acá y dicen, no, este M es igual a él por él sobre él, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Sería él por él sobre él, ¿no? Regla de 3 simple, solo que aquí estamos aplicando proporciones, porque la regla de 3 simple se basa en una proporción, que es la proporción definida, la ley de Proust. Y es más ordenado y más elegante también, porque ustedes, como digo, ya están en otro nivel, pues, o sea, no son estudiantes de colegio, ¿no? Ya están en una academia. Las operaciones tienen que hacerlo de una manera más eh, desarrollada sobre la base, pues, de conceptos fundamentales, ¿no? Como son las leyes, en este caso estequiométrica. Y la respuesta es la D. Problema 5. Dice, se tiene 150 gramos de carbono, este es el dato, 150 gramos de carbono, al 80% de pureza. El problema es que no es puro, o sea, los 150 que me dan de dato, de él no es puro, debo sacar la parte pura, ¿no? Calcule cuántos gramos de CO, CO es la incógnita, me piden su masa.
se produciría según la siguiente reacción química, ¿no? Este es el dato y esta es la incógnita. Entonces, en la ecuación balanceada voy a colocar arriba el dato, pero la parte pura, no los 150, hay que sacarle la parte pura. Y aquí la incógnita, las cantidades que vienen de la ecuación balanceada, y hago los cálculos, ¿no? Este es un cálculo masa a masa porque el dato está en gramos y me piden la respuesta, como pueden ver, en gramos también. Pero primero se debe conocer la masa pura de reactivo carbono porque el dato es carbono. Bien, a los 150 gramos de carbono le voy a sacar el 80% de pureza. Por aritmética saben que esto es así, ¿no? A 150 le saco el 80% y me sale 120 gramos. Ya tengo pues el carbono dato y ya está puro. Ahora sí, balanceo la ecuación, jóvenes. La ecuación se balancea multiplicando solamente aquí por 2, ¿no? Por 2, porque así tendríamos dos carbonos, aquí tendríamos dos carbonos, dos oxígenos y aquí hay dos oxígenos, ¿no? Entonces la ecuación balanceada sería así, 1, 1, 2. Bien, ahora colocamos el dato y la incógnita. Dato, incógnita. ¿Cuál es el dato de carbono? La parte pura, no los 150, la parte pura, 120 gramos. La incógnita es él, voy a hallar su masa. Y abajo ponemos las cantidades que vienen de la ecuación balanceada, ¿no? Un carbono, ¿cuánto vale el carbono? 12 gramos. Acá no está, jóvenes, en los problemas anteriores han puesto como dato masa atómica, ¿no? Pero en el examen le vendría, porque todos los problemas del examen vienen con sus datos específicos. Aquí, 2 veces el CO. El CO sería 12 más 16, 28. Sería 2 por 28. ¿No? Porque el carbono vale 2, el oxígeno 16, ¿no? Y eso es todo. Hay que hacer esta división, igualar a esta división, ¿no? Sería así. M sobre 2 por 28 es igual a 120 entre 12. Aquí sale 10 multiplicado por él. La masa sería 560 gramos. También sería la respuesta a la D, ¿no? Nada más, jóvenes. Eso sería, pues, la respuesta, ¿no? Como ven, lo único difícil aquí o complicado era que si ponían ustedes 150 gramos aquí, la respuesta era incorrecta porque las operaciones se hacen con la parte pura. Por eso le sacamos la parte del porcentaje pureza, hallamos la parte pura y con ello hacemos las operaciones. Respuesta entonces de 560 gramos. Bien, el problema 6 sí es un poquito más complicado porque no me piden la masa de un material, ¿no? En la ecuación, sino me piden pues la masa de una muestra impura, ¿no? De carbono que será necesario para producir 324 gramos de óxido para que reaccione, ¿no? Con 320 gramos de óxido de zinc. O sea, esto acá en teoría pues es el dato, ¿no? 320 gramos de óxido de zinc. Y yo tendría que hallar la masa de carbono, pero no me piden la masa de carbono, ¿no? Me están pidiendo la masa impura de carbono que contiene 80% de carbono. ¿Cómo hacer eso, no? Porque en las ecuaciones ya sabemos que lo que se calcula es masa pura. Una vez que haya la masa pura, puedo hallar pues, la parte impura, ¿no? Porque si me dicen, jóvenes, que tengo 10 gramos o 20 gramos, ¿no? De carbono que ha salido por estequiometría, y me dicen que esos 20 gramos están contenidos en una muestra más grande, donde esos 20 gramos representan el 80%, podría hallar pues el 100%, porque eso es lo que me piden. Como me piden, jóvenes, una parte impura, o sea, una masa impura, voy a partir, jóvenes, por álgebra, ¿no? Esto va a ser así, fíjense. Este es cálculo masa a masa, porque, miren, la respuesta está en gramos, el dato también está en gramos. Entonces, asumiremos una masa impura A de carbono, ¿no? O sea, me están pidiendo la masa impura de carbono, no me están pidiendo una masa pura, porque por estequiometría, con este dato puedo hallar el carbono puro, ¿no? Donde en esa masa impura que yo he asumido, el carbono representa el 80%, ¿no? Entonces, si yo he asumido esta cantidad, el carbono sería el 80% de esa cantidad, y eso es lo que va a reaccionar, porque en las reacciones participa solo la parte pura. Pero lo que yo voy a hallar, jóvenes, no es la parte pura, sino la parte impura. Y esto va a ser así, fíjense. Entonces, como he asumido que la masa impura del carbono que va a entrar en este proceso, pero que no va a reaccionar todo, solo el 80%, la masa pura de carbono sería el 80% de ese A, o sea, sería 0,8 A. Esto es lo que va a reaccionar de carbono. Pero yo no quiero calcular, pues, esto de carbono, quiero calcular el A, ¿no?
Pero como ya tengo pues la información en el problema, voy a hacer esas operaciones así. Bien, la ecuación se balancea de esta manera multiplicando 2 acá, ¿no? Sería pues 2 zinc, aquí multiplico por 2, un carbono, y tendría dos oxígenos balanceados. Así quedaría. Ahora voy a colocar los datos, ¿ah? El dato es el zinc, ¿no? Pero voy a operar con este valor para el carbono en primer lugar, 0,8. Ah, y el zinc es 324 gramos. Y debajo voy a colocar las cantidades estequiométricas, ¿ah? Un carbono, 12 gramos. Dos óxidos de zinc. ¿Cuánto valdría el óxido de zinc? El zinc es 65, más el oxígeno que vale 16, sería pues 81, ¿no? Entonces sería aquí 2 por 81 porque hay 2 de esto. Y relaciono él sobre él, es igual a él sobre él, ¿no? Y tendría así. Pero lo que yo quiero hallar es el A, no la masa de carbono, porque quiero hallar la parte impura. Entonces despejo, esto paso a multiplicar aquí, esto 0,8 paso a dividir, y el A me saldría 30 gramos. Y eso sería por la respuesta la A, C. Ojo, jóvenes, que en este problema hemos calculado una parte impura. El enunciado sería así, ¿no? Reaccionaron 30 gramos de carbono con 80% de pureza. ¿Y cuánto es el 80% de pureza de 30 gramos, no? A 30 gramos, si le sacamos el 80%, nos saldría 24. O sea, en realidad, pues acá deberíamos haber colocado 24. Pero yo no quería esto, pues lo que quería era el impuro, ¿no? El total. Es por eso que he asumido un valor que yo no conozco, porque este valor, jóvenes, no se utiliza en estequiometría, solamente la parte pura. Y asumí este valor, le he sacado el 80%, le he puesto como dato para el carbono, más este dato, relación matemático, y ahí he hallado pues el valor de A, 30 gramos, ¿no? 30 gramos. Este es un problema similar al anterior, con porcentaje de pureza, solo que me daban pues la parte impura y el porcentaje. Aquí no me dan la parte impura. Por eso yo tengo que calcularlo asumiendo un valor, me dan el porcentaje de pureza y con ello hago pues las operaciones. 30 gramos, la respuesta sería entonces la alternativa C. Ahora también, jóvenes, ustedes pueden haberlo colocado pues esto como incógnita, ¿no? Como incógnita y le va a salir 24 gramos. Este M le saldría 24 gramos. Pero lo que estoy hallando es el carbono puro, 24 gramos. Tendría que hallar una muestra impura donde ese 24 gramos representa el 80%. Hago pues la regresión, ¿no? Entonces a ese 24 lo multiplico por 100 sobre 80. Ya no pues 80 sobre 100, ¿no? Porque quiero el 100% y me saldría 30 gramos. Por eso conviene asumir este valor, calcular la parte pura y ponerlo acá, ¿no? Acá están las partes puras, la parte de reacción y ello pues el valor de A, porque eso es lo que me piden, ¿no? Bien, el ejercicio 7 sí es un problema directo como los primeros. Nos dice, se combinan 336 gramos de hierro, este es el dato, puro, está puro, ya no hay que sacar porcentaje de pureza y nada, con suficiente vapor de agua, según esta ecuación, y me piden determinar la masa de magnetita. Estos son los productos, ¿no? Obtenida. ¿Quién será la magnetita? Obviamente, pues él, ¿no? Porque este es hidrógeno, debe ser magnetita. No me dicen, no me dan la fórmula de la magnetita. Yo voy a suponer que es él porque es el único, ¿no? Que cumple esa condición. La magnetita, jóvenes, es un óxido de hierro. Eso lo pueden buscar en los libros y van a concluir que es él. O sea, el dato es él, el incógnito es él. Bien, entonces voy a colocar arriba el dato incógnita y abajo las cantidades que vienen de la ecuación balanceada. Pero primero debo balancear la ecuación. Acá hay un hierro, aquí hay 3, multiplico acá por 3. Hidrógeno, acá hay 2, ¿no? Está balanceado. Oxígenos, acá hay 4, acá hay 1, aquí multiplico por 4. Pero para corregir esto también multiplico por 4 aquí. Y la ecuación que representa cálculo masa-masa balanceada sería así, ¿no? 3 hierros, acá están 3 hierros. 8 hidrógenos, aquí están 8 hidrógenos. 4 oxígenos y aquí están 4 oxígenos. Listo. Ahora colocamos pues el dato. El dato es el hierro, 336 gramos. Y la incógnita es la magnetita, L, su masa M. Debajo ponemos las cantidades que derivan de la ecuación, ¿ah? Bien, 3 hierros sería 3 veces 56. Acá está el dato, 56. Una vez este óxido, ahí sí habría que sumar. ¿Cuánto es la suma de 3 hierros más 4 oxígenos, no? 3 por 56 más 4 por 16 me va a salir 232. Y eso sería todo. Ahora solo hay que relacionar, ¿no? Él sobre él es igual a él sobre él, ¿no? Sería m sobre 232 es igual a 336 entre 3 por 56. Despejamos, esto pasa a multiplicar,
A 336 se divide entre 3 por 56. Y la masa M que me están pidiendo, la masa de la magnetita sería 464. En este caso, la alternativa D. Nada más. Problema directo, ¿no? Problema directo. Bien, aquí no hay porcentaje de pureza ni nada por el estilo, ¿no? Bien, estos problemas 8, 9 y 10 ya tienen que ver con reactivo limitante. Aquí vamos a ver dos datos, ¿no? Para operar jóvenes, cuando se tiene dos o más datos, hemos dicho, hay que descartar y hay que identificar el reactivo limitante y descartar a los demás, ¿no? Bien, me dicen, ¿qué masa de amoníaco se producirá? El amoníaco es estos jóvenes de acá, NH3, se producirá mezclar 14 gramos de nitrógeno, este es el dato del nitrógeno, con 6 gramos de hidrógeno. Dos datos, ¿ah? Y me piden la masa de él. Entonces, para yo hacer la operación, necesito un solo dato, ¿no? Voy a eliminar uno y voy a operar con el reactivo limitante. Primero debo balancear la ecuación. Acá hay 2 nitrógenos, aquí voy a multiplicar por 2. Tendría 6 hidrógenos, aquí multiplico por 3, ¿no? Cálculo masa-masa, porque el dato está en gramos y la respuesta está en gramos, con reactivo limitante. Primero se debe identificar al reactivo limitante a partir de la determinación de los valores de R para cada reactante. En la ecuación balanceada, porque siempre se parte de la ecuación balanceada, acá está, ¿no? 6 hidrógenos, acá hay 6. 2 nitrógenos, acá hay 2. Voy a colocar los datos, ¿ah? El primer dato es 14 gramos de nitrógeno. El segundo dato es 6 gramos de hidrógeno. Y la incógnita es el amoníaco, me piden la masa del amoníaco. Miren, dos datos, puedo hallar dos respuestas, ¿no? Si opero con él, me sale una respuesta. Si opero con él, me sale otra respuesta, pero la respuesta correcta es aquella que se opera con reactivo limitante porque el otro va a sobrar, ¿no? Bien, colocamos abajo las cantidades de la ecuación. Para el hidrógeno sería 3H2, sería 3 por 2 gramos, porque el H2 vale 2, ¿no? Un nitrógeno N2 sería 28, porque cada nitrógeno vale 14, acá está, dato. Nitrógeno 14 por 2 sería 28. 2NH3 sería 2 veces 17, ¿no? Porque si sumo 14 más 3 sería 17. Entonces aquí podemos hacer dos cocientes, ¿ah? Él igualarlo con él sería una respuesta, él igualarlo con él sería otra respuesta, pero solo la respuesta correcta va a ser aquel que opere con reactivo limitante. Entonces hay que calcular R para cada reactante, y esto sería así, ¿ah? Primero para el hidrógeno, su R sería cantidad de dato, 6 gramos, sobre cantidad de reacción, 3 por 2. Esta división sale 1. Ahora para el nitrógeno, su R sería así, ¿no? Cantidad de datos 14, cantidad de reacción 28. 14 entre 28 es un medio es 0,5. Entonces, este es el menor valor. Este es el menor valor, R es el reactivo limitante. O sea, con él voy a hacer la operación con el nitrógeno y esto lo voy a descartar porque él va a sobrar. Entonces, borro estos datos, llego a la operación con él, ¿no? Porque siempre el que tiene menor R es el reactivo limitante. Bien, entonces el nitrógeno posee menor valor de R, él es el reactivo limitante, con su masa serán los cálculos, ¿no? Acá está, ya despejé estos datos, eliminé, porque él es el dato y esta es la incógnita, ¿no? Ahora sí, opero de la manera normal, él sobre él sería él sobre él, porque esta es la incógnita, ¿no? Sería M 2 por 17, 14 entre 28, ¿no? Despejo 2 por 17 por 14 entre 28 y esa masa me saldría 17 gramos. Y eso sería todo. La respuesta es la A, como pueden ver en las alternativas, ¿no? La 17 gramos. Entonces, cuando se tenga, ya hemos dicho, jóvenes, dos o más datos de reactantes, reactivos, hay que descartar y hay que pues operar con reactivo limitante. El reactivo limitante es el que tiene menor valor de R. ¿Y cómo se calcula R? R es dividiendo la cantidad de datos sobre la cantidad de reacción para cada reactante, ¿no? Normalmente le van a venir dos datos, le puede venir tres, cuatro más reactantes, dependiendo de la ecuación, y para todos se debe calcular R. El menor valor es el que se va a consumir completamente, el reactivo limitante, y con él se van a hacer las operaciones. Bien, problema 9. Aquí sí me piden dos cosas, la operación va a ser un poquito más larga. Tenemos esta ecuación. Dice, se combinan 4 gramos de hidrógeno, dato, con 106,5 gramos de cloro. Este es otro dato. Calcule la masa del producto. Este es el producto, me piden esta es la incógnita. Y cuánto está en exceso, ¿no? Supone que uno va a sobrar, jóvenes, y me piden cuánto va a sobrar. Primero, ¿no? Si tengo dos datos,
puedo pues hallar cuánto el producto descartando al que va a sobrar. Operando con el reactivo limitante, puedo hacer los cálculos si tengo la primera respuesta. Pero también me piden, jóvenes, sabiendo, ¿no?, que uno de ellos va a sobrar, ¿cuánto sobra? ¿No? ¿Cuánto sobra? ¿Cuánto sobra? Entonces vamos a hacerlo aquí por dos partes, ¿no? Primero, datos, hidrógeno, cloro, incógnita, primera incógnita E. ¿No? La ecuación se balancea hacia dos hidrógenos, dos cloros. Aquí solamente multiplico por 2. Así tendría dos hidrógenos, dos cloros, ¿no? Bien, aquí también hay que identificar el reactivo limitante a partir del cálculo de R para cada reactante. Primero la ecuación balanceada, acá está. 1, 1, 2. Dos hidrógenos, dos cloros, ¿no? Colocamos los datos. El primer dato es 4 gramos de hidrógeno, acá está. El segundo dato es 106,5 gramos de cloro. Y esta es la primera incógnita porque me piden la masa de producto. La segunda incógnita es la masa del que va a sobrar, ¿no? O sea, ¿cuánto va a sobrar? Bien, coloco las cantidades abajo que vienen de la estequiometría, la ecuación balanceada. Un H2, esto vale 2 gramos, ¿no? Porque son dos hidrógenos. Un cloro 2, cada cloro vale 35,5, aquí sería 71. 2H cloro sería 2. ¿Cuánto vale el H cloro? Sería un hidrógeno más un cloro. 35,5 más 1 sería 36,5, ¿no? Es así. Bien. Para hallar M, entonces, debo operar con el reactivo limitante. Debo saber quién se va a consumir completamente. Voy a calcular R para cada reactante. Primero para el hidrógeno. Su R sería así: cantidad dato sobre cantidad reacción, ¿no? 4 sobre 2 me sale 2. Ahora para el cloro, voy a calcular su cantidad. Cantidad dato, 106,5 gramos entre 71 y esto me sale 1,5. Pueden verificar, jóvenes, estas medidas, 1,5. Entonces, L es el menor valor, L es el reactivo limitante. O sea, esto va a sobrar. Con él voy a hacer las operaciones. Él va a sobrar. Lo que me está preguntando, después que haga los cálculos de M, porque con él voy a hacer la operación, ¿cuánto de él va a sobrar? O sea, de estos 4 gramos va a sobrar una cantidad, debo averiguar cuánto va a sobrar, ¿no? Primero voy a hallar M, voy a descartar esto. Entonces esto sería así. El cloro posee menor valor de R, 1,5, ¿no? Él es el reactivo limitante, con su masa serán los cálculos. Y aquí está, ya descarté esto, Con él voy a hacer las operaciones. Y ahora simplemente relaciono, Él sobre él es igual a él sobre él, ¿no? Sería M sobre 2 por 36,5 es igual a 106,5 por 71. Y M sería 109,5 gramos. Ya multiplicando, esto pasa a multiplicar. Aquí esto salía pues 1,5, ¿no? Como ya hemos visto, por 2, 3, por el 109,5 gramos. Ya está la primera respuesta. Ahora, jóvenes, como yo sé que el hidrógeno va a sobrar, porque este es el reactivo en exceso, él va a sobrar, debo calcular, jóvenes, cuánto sobra. Pero en la estequiometría no se calcula pues cuánto sobra directamente, ¿no? Lo que se hace es cuánto reacciona. Entonces, lo primero que voy a hacer es, de los 4 gramos que él tenía, voy a calcular, jóvenes, cuánto ha reaccionado. Y por diferencia, voy a calcular cuánto va a sobrar, ¿no? Nos piden también la masa de hidrógeno que no reacciona. Recuérdense que es el reactivo en exceso, por eso ha sido descartado. Primero calcularemos la masa de hidrógeno que reacciona y luego calcularemos la masa que no reacciona. Entonces, la nueva incógnita sería él, jóvenes. La nueva incógnita sería él. Y así sería. Entonces, esto ya lo calculé, voy a operar acá. Voy a calcular, como ya sé que de él va a sobrar, voy a calcular cuánto reacciona. Esta sería la incógnita. O sea, su masa base es 4 gramos, pero los 4 gramos no van a reaccionar porque eso era dato. Va a sobrar. Voy a calcular cuánto reacciona. Esto lo dejo intacto porque es el relativo limitante. Todas las operaciones se hacen con él. Y por estequiometría, pues aquí sería 2. ¿No? Entonces voy a hacer estas operaciones. Sería M sobre 2, 106,5 entre 71. Y M saldría 3 gramos. Significa, jóvenes, que el hidrógeno va a participar con 3 gramos. Claro que él inició con una masa mayor, ¿no? Porque sabíamos que va a sobrar. Él inició con 4 gramos, pero hemos calculado cuánto se ha consumido, 3 gramos, y podemos saber cuánto va a sobrar, ¿no? Luego reacciona 3 gramos de hidrógeno, pero se tenían 4 gramos al inicio, por lo que sobrará la cantidad siguiente, ¿no? Siempre la cantidad se calcula como una diferencia. ¿Cuánto va a sobrar? Sería pues lo que teníamos en total, 4 gramos menos lo que ha reaccionado, sobra 1 gramo. Entonces la respuesta aquí sería la clave la D, porque se piden 2 respuestas aquí, jóvenes. 2 respuestas, fíjense en este ejercicio. La clave es la D, 109,5 gramos y 1 gramo, ¿no? Piden cuánto
Gramos de producto lo hemos calculado en la primera operación y cuánto sobra. 1 gramo. La clave es la D, ¿no? O sea, se forman de producto 109,5 gramos y sobra pues 1 gramo, ¿no? 109,5 y 1 gramo. La clave es la D. Entonces, entonces, muchachos, cuando aplican la estequiometría, solamente se calculan lo que se combina, no lo que sobra. Lo que sobra tienen que calcularlo como una operación ya secundaria, ¿no? Aparte. Bien, por último, el ejercicio 10. Tenemos esta reacción de combustión. Dice, a partir de 50 gramos de CH4, este es dato, 192 gramos de oxígeno, esto también es dato. ¿Cuántos gramos de CO2, esta es la incógnita, se producirán? Dos datos, una incógnita, ¿no? Entonces aquí tenemos que descartar, pues, y operar con el reactivo limitante, ¿no? Hay que descartar el que sobra y hay que operar con el reactivo limitante. Bien, dos datos, ¿ah? La ecuación se balancea, jóvenes, así, un carbono, 4 hidrógenos, aquí sería pues por 2, para tener 4, 2 oxígenos y 2 serían 4, aquí por 2, ¿no? Cálculo masa a masa porque los datos están en gramos, la respuesta también está en gramos, pero con reactivo limitante, ¿no? La ecuación balanceada está acá, ya está balanceada, vamos a colocar los datos, ¿ah? Primer dato, 50 gramos de él, segundo dato, 190 gramos de él. Esta es la incógnita, me piden la masa de CO2. Abajo colocamos, jóvenes, las cantidades que vienen de la estequiometría. Sería un CH4. ¿Cuánto vale un CH4? Sería pues 12 más 4 hidrógenos sería 16. 2 veces O2 sería 2 veces 32 porque cada O2 vale 32, ¿no? Cada oxígeno vale 16, pero en O2 sería 32. Un CO2 sería sumar pues un carbono que es 12 más 2 oxígenos 32 sería 44. Y así. Entonces nuevamente aquí podemos hacer dos relaciones. Este cociente, lo igualamos a él, nos sale una respuesta. Este cociente lo igualamos a él, nos sale otra respuesta. Dos respuestas, pero la respuesta correcta es con reactivo limitante. Hay que descartar uno de estos datos. Para ello hay que calcular R, ¿no? Para cada reactante. Bien, para el CH4, su R sería así. Cantidad dato, 50 gramos entre la cantidad de reacción 16. Esto sale 3,125, ¿no? Porque 16 por 3 sale 48, 50 es un poquito más. Para el O2 sería su cantidad de dato, 192 gramos entre 2 por 32. 192 entre, aquí sería 64, sale 3. Entonces, de los dos valores, este es el menor. Él es el reactivo limitante. Con él vamos a hacer las operaciones. ¿Ah? Él va a ser descartado. O sea, descartamos al metano y hacemos las operaciones con él, ¿no? Y calculamos la respuesta. Entonces decimos, el oxígeno posee menor valor de R. Él es el reactivo limitante. Con su masa se harán los cálculos. Bien, ya eliminamos entonces los datos de él. El oxígeno, conservamos su dato porque él es reactivo limitante. Y aquí dejamos la incógnita y vamos a ver la respuesta. La respuesta sería simplemente hacer este cociente igualar esta cantidad, ¿no? M sobre 44 es igual a 192 dividido sobre 2 por 32. Y ya solamente pues la operación. Aquí salía 3, ¿no? Si ustedes recuerdan. Por 44 nos saldría pues 132. Y eso sería todo. La respuesta sería la C. Entonces, noten, jóvenes, la diferencia entre las operaciones, ¿no? Hay dos tipos de ejercicios en este caso, ¿no? Para los problemas que hemos tratado. Aquellos ejercicios donde me dan pues un dato y me piden una incógnita, el cálculo es directo, ¿no? Simplemente pues balanceo la ecuación, pongo el dato y la incógnita, las cantidades que vienen de la ecuación balanceada y igualo sus cocientes, listo. Ese es el primer tipo, ¿no? Claro que hay que considerar ahí la pureza, ¿no? Siempre debo poner con la parte pura. Y segundo, hay que considerar las equivalencias, pues, en unidades, ¿no? Si el dato está en mol, lo que yo voy a relacionar también debe estar en mol. Si el dato está en gramos, debo relacionar gramos, ¿no? Y el segundo tipo de problema es así, con dos datos, ¿no? Con dos datos. En teoría se puede hallar dos respuestas, pero solamente una es la correcta cuando opere con reactivo limitante. Entonces se debe descartar al que va a sobrar y se va a hacer las operaciones con el que se va a consumir completamente, ¿no? Para ello siempre se calcula R, y R siempre son, por eso es importante ordenar esto, jóvenes, ¿no? Porque R
para saber quién es el reactivo limitante, hay que dividir estas cantidades, ¿no? O sea, los datos, 150 sobre 192 sobre las cantidades de la ecuación, ¿no? 16 entre aquí 2 por 32. El menor valor es el R y con él se van a hacer las operaciones. Dos tipos entonces. Cuando hay un solo dato, la respuesta pues es directa, ¿no? Bien, uno de sus compañeros pide, jóvenes, hacer el repaso, ¿no? Del, problema, del ejercicio número 7, lo vamos a hacer. Eh, para el ejercicio número 7. Bien, en este ejercicio eh, me dan el dato, que es el hierro, ¿no? De Fe, reacciona con suficiente vapor de agua, ¿no? Me dice suficiente u otro término no interesa porque como no viene de dato, no voy a poder relacionar a él. Y me pide la masa de la magnetita, ¿no? Supone que la magnetita es él, ¿no? Porque este producto tiene un nombre, entonces él debe ser la magnetita. Y es la magnetita, joven. Este compuesto se llama el óxido ferroso férrico, óxido doble de hierro, ¿no? Óxido también salino de hierro. Su nombre común se llama magnetita o piedra imán. Este óxido, jóvenes, forma los imanes comunes, ¿no? Que ustedes han jugado alguna vez con ellos, que los parlantes de los equipos de sonido, está hecho de este óxido, ¿no? Son los imanes, por eso le llaman magnetita. Le piden de él, ¿no? Entonces, un dato, una incógnita, ¿no? Entonces, yo en la ecuación balanceada, porque la ecuación balanceada se balancea de esta manera. 3 hierros acá hay uno, multiplico por 3, ¿no? Hidrógenos acá hay 2, 2 balanceado, pero oxígenos acá hay 4, ¿no? Entonces aquí lo he multiplicado por 4 para tener pues los 4 oxígenos que balancean esto, pero alteré los hidrógenos, ¿no? Yo tendría 8 hidrógenos, para balancearlo coloco 4 aquí. Y es por eso que la ecuación balanceada queda así, ¿no? Queda así. Y eso es por tanteo, muchachos, esto lo habíamos visto, por eso hemos colocado de frente en algunas ocasiones, ¿no? Esto es simplemente tantear para llegar a la respuesta. Y en esta ecuación colocamos pues los datos en incógnita, ¿no? El hierro es dato, 336. Y aquí me dice que es puro, ¿eh? No tengo que hacer ninguna operación para sacar porcentaje de pureza. La incógnita es el, y aquí coloco pues las cantidades que vienen por estequiometría. 3 hierros. 3 hierros, cada hierro vale 56. Y aquí una molécula de esto, ¿no? Y si tengo que sumar 3 hierros, 3 por 56. 3 por 56 sale 168. 4 oxígenos, sería 4 por 16. Eso me sale, que sería 64, me sale 232. Por eso hemos colocado aquí 232. Y el resto ya es matemática, ¿no? Proporción. Proporciono a él, o sea, hago la división, igual pues esta división, ¿no? Y simplemente hago pues la multiplicación. 232 por 336. Todo esto dividido en 3 por 56. Y eso me sale 464 gramos, ¿no? Es por eso que la respuesta es la alternativa D. Este es el tipo de problema más sencillo de estequiometría que se conoce, ¿no? Porque es un dato incógnita y todas las cantidades pues son puras, ¿no? Cuando hay impurezas, ahí sí pues hay que operar con la parte pura. Bien. Uno de sus compañeros me pide retornar al problema 2 para, le va a tomar pues una captura. Está acá el ejercicio 2. Estas son las operaciones que hemos hecho. También problema directo porque dato incógnita, todo es puro. La respuesta es 0,4, la clave es la D. Bien, ahí está el problema. Capture la imagen para que lo tenga pues como dato. Los problemas más complejos, como les digo, se relacionan cuando les dan parte pura o impura, ¿no? En porcentaje, o operaciones con reactivo limitante, cuando le den dos o más datos, ¿no? De reactantes. Bien. Entonces,
Con esto concluiríamos, jóvenes, la solución de los ejercicios. No tenemos pues más y parece que todo está claro en la solución, ¿no? Tanto de los ejemplos como en la resolución de los ejercicios de la dirigida. Bien, ahí nos quedaríamos entonces. Miss, ¿me puede permitir retirarme ya? Como estoy un poco mal de la garganta, no podría también pues continuar ya porque ya terminamos, ¿no? La resolución de los ejercicios y también pues de los ejemplos. No sé si me confirma eso, Miss. O si tienen alguna consulta, mientras tanto, jóvenes pueden hacerlo. Muchas gracias a todos los alumnos por su comentario. Eso siempre nos ayuda, ¿no? A mejorar pues algunas cosas que siempre, ¿no? Por ahí, inclusive en clases presenciales siempre se puede pasar alguna cosita y se corrige, ¿no? Porque todo profesor pues tiene que aceptar eso, ¿no? Porque todos pues, estamos sujetos a cometer errores y hay que pues aceptar esos errores, ¿no? Aquí se nos pasó pues algunos coeficientes en el balance, lo hemos corregido y así podemos pues dar la respuesta correcta, ¿no?
Me despido de ustedes, muchachos. Eh, igualmente cuídense ustedes, a pesar que está haciendo calor, jóvenes, nos confiamos, ¿no? En consumir a veces cosas pues frías y, no, y nos ponemos pues mal, ¿no? Bien, será entonces hasta que pasen un buen día.